Catalina, bienvenidos a todos ustedes. Hoy estamos de manteles largos porque es una investigación muy interesante la que está presentando la doctora Laura Tuesta con nosotros. Ustedes conocen a la doctora Tuesta, ella es coordinadora del programa de política de drogas y ha trabajado bastantes temas en este gran campo que es las drogas, que han sido muy relevantes en cuanto a sus hallazgos y en cuanto a su impacto a nivel académico y político. Y bueno, hoy la doctora Tuesta está presentando un tema que casualmente o desgraciadamente está otra vez en los medios de comunicación, que es el caso de los desaparecidos. Ustedes han escuchado en los medios de comunicación en las últimas fechas, ha habido nuevamente casos de secuestros en la frontera de Tamaulipas, en la que contingentes de hombres o civiles armados capturan y secuestran a civiles, ¿no? Los bajan de los autobuses y se los llevan y no volvemos a saber nada de ellos. Y bueno, este ha sido un tema sumamente polémico, sensible en el contexto de la guerra contra las drogas. Sabemos que hay muchísima gente desaparecida, pero no sabemos bien quiénes son, dónde están, por qué se los llevaron, etc. Y por ahí va la investigación, va a estos resultados preliminares que va a presentar la profesora Tuesta hoy con nosotros y que apuntan a mostrarnos en primera instancia una descripción de qué es lo que está sucediendo, y entiendo, pero bueno, la doctora Tuesta más adelante nos dará más elementos de explicar cuáles son los efectos, cuáles son las causas de esta problemática. Bueno, yo quiero agradecer a Laura por estar aquí en el escenario del programa de política de drogas, por presentar estos resultados preliminares. Muchísimas gracias, Laura. Sabes que aquí siempre serás bienvenida y siempre serás muy bien recibida con este tipo de investigaciones. Y bueno, y para complementar la festejo del día de hoy, que estamos de manteles largos, pues tenemos a nuestro queridísimo Javier Treviño, que es ya casi el comentador oficial de este seminario, pero bueno, hoy es la última vez que te doy esa oportunidad, así que por favor haz tu mejor esfuerzo, como siempre. Muchísimas gracias, Javier, por estar hoy aquí con nosotros. Pues vamos a iniciar con la sesión. Laura, ya sabes, tienes unos 15-20 minutos. Yo no tengo problemas contigo porque sé que eres muy puntual con tus exposiciones. Tienes 15-20 minutos de tiempo para presentar. Después Javier hará comentarios, críticas sobre el trabajo, y después abrimos la sesión para todos los estudiantes, nuestras compañeras que están aquí hoy con nosotros. Bueno, sí, sin problema. La verdad no tengo ni idea de cuándo es la primera vez que estoy presentando. Bueno, muchísimas gracias. Como comentó Edgar, esto es un trabajo en curso. De hecho, es una exploración de una cantidad de datos que nosotros tenemos aquí en el programa de política de drogas. Creo que lo que les pediría cuando hagan comentarios es si realmente esto va a algún lado o no va a ningún lado, o si le seguimos metiendo las manos a esto, si estamos perdiendo el tiempo. Más o menos eso es lo que espero que me digan. Ojalá no me digan que estoy perdiendo mi tiempo, pero bueno, más vale tarde que nunca. Nosotros sabemos bastante sobre la guerra contra las drogas, sabemos qué ha pasado en términos de violencia, sabemos que la violencia se ha incrementado después de los operativos militares, sabemos que después de 2 sexenios tenemos récords de tasas de homicidios en México. En términos de crimen organizado también tenemos información acerca de qué ha pasado con el crimen organizado. Entonces el ataque frontal al crimen organizado ha provocado una fragmentación de los grupos y esto ha hecho que los grupos se multipliquen y evolucionen, y esto ha incrementado más la violencia. Y muchos autores también han explorado cuáles son los términos o las consecuencias de la guerra contra las drogas en términos de violaciones de derechos humanos. Entonces se habla primero del incremento de los homicidios, que cada vez las ejecuciones son más frecuentes y pueden tener un mayor número de víctimas, pueden ser más agresivas, por decirlo así. Se habla del desplazamiento interno, que no tenemos mucha información, pero que comunidades enteras se han desplazado por la violencia. Y por último, siempre mencionan que hay personas desaparecidas. Entonces hay secuestros, hay desaparecidos, los 35.000 desaparecidos de México, dónde están estas personas, etcétera, etcétera. Pero si nos ponemos a ver la literatura, sabemos muy poco de estos desaparecidos, y es normal, pues hay gente que desaparece y no sabemos dónde están, entonces no tenemos información acerca de qué pasa con ellos. En términos de violencia, aquí les pongo simplemente unos mapas, que yo creo que muchos de ustedes ya están familiarizados con estas cifras. Estos son homicidios reportados por el INEGI del 2007 al 2016. Vemos cómo se ha incrementado esta tasa de homicidios a lo largo del tiempo. En términos de crimen organizado, podemos ver la evolución del crimen organizado con respecto a grupos
sabemos que estos grupos se han multiplicado y cada vez están más presentes en diferentes regiones del territorio mexicano. Y en términos de violaciones de derechos humanos, tenemos algunos datos sobre desaparecidos por entidad federativa. Ya sabemos que hay desaparecidos en bastantes partes, de hecho ahí Tamaulipas, Estado de México, tal vez Sinaloa son focos importantes de desaparecidos. Y aquí puse algo como en términos de masacres, que es cuando tenemos más de 3 muertos por un evento, tienen el mismo patrón que tendrían el resto de los homicidios. Esto es una investigación también que tengo en curso, ver el número de masacres. El problema con el número de masacres es que internacionalmente se utilizan más de 3 muertos, pero para México no tiene mucha lógica porque en muchos eventos hay más de 3 muertos. Entonces no sé si para México deberíamos cambiar y decir vamos a analizar eventos que tengan más de 10 muertos o más de 5 muertos, porque más de 3 muertos son demasiados. Mucho México ya alcanza unos niveles de violencia que se salen de los estándares internacionales. Viendo un poco la literatura que existe acerca de desapariciones, pues porque de hecho yo estaba comentándole a Javier que me parece interesante empíricamente lo que estoy haciendo acá, pero me parece complicado buscarle un marco teórico para explicar un poco este tema de desapariciones. Me puse a buscar diferentes papers que se hayan publicado con respecto a este tema. Entonces, por ejemplo, hay un paper de Alejandro Anaya del 2011 que mira cómo el hecho de que haya desapariciones y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez ha hecho que actores internacionales y nacionales se junten y ejerzan presión sobre el gobierno. Se han estudiado las desapariciones como costo social de la guerra contra las drogas, por ejemplo, como la evidencia de una crisis institucional, y para no ir más lejos, FAME en su tesis, en su tesina de licenciatura va a explicar como cuál es el impacto de los operativos militares, la intervención militar en las desapariciones. Entonces eso lo podemos saber, lo podemos ver en la literatura, pero cuando nos metemos de plano en las desapariciones como que no sabemos nada. Hay otro artículo interesante que comparan la desaparición en la guerra sucia y en la guerra contra las drogas y cuáles son las diferencias que existen entre ellos. Que también puede ser interesante para entender un poco el tema de desaparición. Ya no hablamos solamente de desaparición forzada, que es una desaparición que es ejecutada por el gobierno, sino que el crimen organizado tiene también algo que ver en las desapariciones que observamos en la guerra contra las drogas. Viendo qué se ha dicho sobre las desapariciones, creo que José Merino y Data Cívica son los que más han dicho acerca de las desapariciones. Ellos hicieron yo no sé si tienen un paper o no, tal vez un artículo o una investigación para explicar la existencia de fosas clandestinas en diferentes partes de México. Entonces utilizaron diferentes variables a nivel municipal, por ejemplo la prueba enlace, que es la prueba de resultados académicos, el porcentaje de zona montañosa, si hay carreteras libres o carreteras de cuota en el municipio, si hay incautaciones de marihuana, y empezaron a mirar si estas variables a nivel municipal tenían algún efecto en que hubiera fosas en esos municipios para poder predecir dónde se podían encontrar fosas. ¿Okay? Entonces dijeron en esos municipios sí, entonces con esa información vamos a hacer una predicción acerca de dónde puede haber fosas que todavía no hemos encontrado. Y eso se relaciona con el tema de desaparecidos, pues porque muchos de los desaparecidos en México pues son encontrados después en fosas o no son identificados pues porque son restos humanos en fosas que no pueden ser identificados. Más allá de eso, ellos usaron la base del gobierno, que es el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, y vieron que el 50% de las personas desaparecidas han desaparecido en 28 de los 2.547 municipios que tiene el país. Es decir, sí es un fenómeno que está muy concentrado regionalmente, y más allá de eso, que está muy concentrado en la frontera del país. Entonces dice, de los 38 municipios fronterizos, solamente en 4 de estos municipios no hay reporte de desaparecidos. Más interesante aún, después de esto, de haber analizado este registro, lo que dijeron, yo no sé si ustedes se han metido a ver el registro, pero este es un registro público que creo que no tiene nombres, solamente tiene como características de los hechos, la fecha en que desaparecieron, etc. Lo que ellos hicieron fue bajar bases de datos de CDSOL y del IMSS, hicieron un diccionario de nombres. Estas bases de datos también tienen características de las personas y después hicieron un match de las características de las personas para poderle poner nombres al registro. Entonces, la idea de Data Cívica, y si ustedes se meten a la página lo encuentran, es que
el registro tiene que servir de algo y para lo que tiene que servir es para encontrar a las personas que están desaparecidas. Y el registro como está no sirve. Entonces, por si se meten a Data Cívica, ya encuentran todo este registro actualizado, creo que en enero del 2018, en donde está cada uno de los registros con todas las características y los familiares tienen la oportunidad de subir la foto, de subir la historia de la desaparición, etc. Entonces, a pesar de que en la literatura no sabemos mucho de lo que ha pasado en términos de desaparecidos, creo que Data Cívica sí ha hecho un esfuerzo bastante importante como para saber quiénes son y para saber esas historias de desaparición. ¿Qué sabemos nosotros? Data Cívica, como les dije, en esta base de datos actualizada en enero del 2018, reportó que existen más de 34.000 personas no localizadas en todo el territorio nacional. El gobierno, a pesar al principio dijo que no era verdad, después que sí era verdad, después que no existía un registro, después que sí existía, después de estas grandes contradicciones, aceptó que sean desaparecidos, pero en últimas el gobierno nunca ha hecho mayor cosa para encontrarlos y son los colectivos de víctimas los que se han enfocado en encontrar a sus familiares y en tratar de tener incidencia de política pública con respecto a este tema. Y aunque no tenemos una cifra de desaparición forzada, porque es muy difícil, de hecho hablando con Pamela hablábamos de este tema, que es muy difícil saber qué es desaparición y qué es desaparición forzada, sí tenemos las quejas de la CNDH, no sé, el seminario de Javier la semana pasada, y en estas quejas sí tenemos quejas por desaparición forzada, del 2006 al 2018 hay 482 quejas de desaparición forzada. Yo diría que esto es lo que sabemos de desaparición forzada en términos de bases de datos, pero más allá de eso no pudiéramos identificar qué es desaparición forzada y qué no. ¿Dónde están esas 34.000 personas? ¿Quiénes son? ¿Cómo desaparecieron? Y si las vamos a encontrar, eso es algo que pues, hoy en día todavía no sabemos. Entonces, ¿qué fue lo que, o qué es lo que estoy haciendo? Porque todavía no termino de analizar toda la información. Nosotros, seguramente todos ustedes ya han oído hablar de la base del CIDE, la base que recibió anónimamente el PPD. Nosotros junto con esa base recibimos otra base de datos que era el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, actualizado a 2011 con los nombres. Teníamos el nombre, el primer apellido y el segundo apellido. El tema es que solamente está actualizado al 2011. En esa base de datos hay 16.250 personas desaparecidas. Tenemos el nombre completo de la persona, tenemos las características de las personas, los rasgos físicos y en algunas veces las características de la desaparición, y tenemos el lugar y la fecha de desaparición y la fecha del reporte de desaparición, que no necesariamente es la misma. Después tenemos la base de datos del CIDE, que también la tenemos del 2006 al 2011, que es la que vamos a llamar ejecuciones, en donde tenemos 43.800 personas que fueron ejecutadas en este periodo. Tenemos nombres en el 69% de los casos y sabemos el modo de muerte, el lugar de la ejecución y las características de esta ejecución. Adicionalmente, nosotros hicimos una validación de esta base de datos y buscamos estos eventos en fuentes abiertas. Entonces, en muchos casos, yo diría que un poco más de la mitad tenemos una noticia o algo la cual nos da más información acerca de la ejecución. Y por último tenemos la base de datos que les acabo de comentar que sacó Data Cívica, que es una base de datos de desaparecidos actualizada en enero del 2018. Hay 34.400 personas desaparecidas y aquí están los rasgos físicos de las personas, el lugar y la fecha de desaparición. Bueno, ¿desde qué fecha está actualizada? Esta base de datos de Data Cívica está desde la Guerra Sucia, tienen datos como desde 1965, ¿cierto? De hecho. Ok, entonces, ¿qué fue? Y esto, lástima que Manuel no está acá, pero le tengo que dar todo el crédito a Manuel porque se metió en un código de Python y pudo hacer esto automáticamente, si no hubiera sido imposible. Pues miren, los números, estamos hablando de 16.000 personas, 43.000 personas y 34.000 personas. Si esto no lo hacemos automáticamente, es imposible hacer. Entonces les voy a explicar qué fue lo que hizo Manuel. Tomamos la base de datos de desaparecidos del 2011, en donde tenemos el nombre completo de la persona, ¿cierto? Y después buscamos esas personas en la base de datos de ejecuciones, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces tenemos un Carlos Hernández y no tenemos más información, y como todos podemos saber, hay 1 millón de Carlos Hernández en México. Entonces no es solamente buscar el nombre, sino también vincular el nombre con el municipio, con la fecha, que todo concuerde para poder decir estas dos personas sí hacen match, ¿ok? Entonces, lo primero
fue limpiar las bases de datos con la variable nombre. Ahorita les hablo un poco más de esta limpieza. Después se utilizó una librería que se llama Fuzzy de Python para encontrar índices de similitud, y después sacamos una muestra para ver qué íbamos a analizar a mano, ¿ok? Entonces nos pueden decir, estos dos nombres se parecen en 80%. Entonces a mano teníamos que ver si realmente era la misma persona o no era la misma persona, entonces teníamos que determinar un umbral, porque no podemos buscar a 34.000 personas, no terminamos nunca de hacerlo. Y después hicimos exactamente lo mismo con la base de desaparecidos de Data Cívica. Esta última parte es interesante porque si las personas están desaparecidas desde el 2011 o antes, nosotros las encontramos ejecutadas en la base de datos del CIDPPD y esas personas siguen estando desaparecidas en el 2018, seguramente es porque sus familiares las siguen buscando. Entonces, esta última parte es una parte más de hacer lo que tenemos que hacer, es decir, si tenemos personas que nosotros sabemos que ya murieron y los familiares siguen buscándolas, pues avisarle a los familiares que tenemos información acerca de su familiar, y aquí Geras nos ayudó un poco, la verdad no eran muchos datos y Geras nos ayudó un poco como a clarificar esta situación, que afortunadamente no fue grave, no fueron 200 personas que familiares estuvieran buscando, porque ahí sí hubiera sido interesante para nosotros, súper grave para el país y para ellos. Y aquí hicimos lo mismo, utilizamos la misma librería de Python para encontrar estos índices de similitud y después hicimos la validación manual de cada paso. ¿Ok? La limpieza de la variable nombre. Muchos nombres vendrían con el alias, entonces cuando vienen con alias y lo metemos en Python, obviamente Python nos va a decir esto no se parece, entonces tuvimos que dividir qué era alias y qué era un nombre. En la base de ejecuciones, la base de desaparecidos es una base por persona, tal persona desapareció. La base de ejecuciones no es una base de personas, es una base de eventos. Entonces hay eventos en donde murieron 20 personas y podemos tener nombres de 20 personas. Entonces ese evento se divide en 20, ¿sí me entienden? Se desagrega en 20 para tener una base de datos por personas. Entonces creamos un ID único para cada uno de los hombres para poder hacer el match en Python. Entonces utilizamos esta distancia que yo no sabía que existía hasta que hicimos esto, se llama Levenstein o como se llama, no sé, que mide el número de operaciones que tendríamos que hacer para tener los nombres iguales. Entonces, por ejemplo, si en la base de datos de desaparecidos teníamos José y en las ejecuciones teníamos José con tilde, tenemos que hacer una operación para que los dos nombres sean iguales, ¿ok? Y con esto sacan un índice de similitud. Entonces, el índice de similitud va de 0 a 100, en donde cuando es 100 es que el nombre es exactamente igual y 0 es cuando no se parecen absolutamente nada. Una vez hicimos eso, sacamos una muestra del 10% para ver cómo se comportaba este índice de similitud y poder decir, ok, si se parece más del 80% lo vamos a verificar a mano, si se parece más del 90% lo vamos a verificar a mano. Esto es cómo se comporta ese índice de similitud para las bases, para la muestra que sacamos del 2011. Es decir, hay muy poquitos eventos que llegan a 100. ¿Sí ven? ¿Eso tiene? ¿Sí, no? Ah, no. Es muy poquitos eventos que llegan a 100, pero hay muchos eventos que tienen un índice de similitud mayor al 80%. Entonces, si nos quedáramos solamente con los de 100, nos quedaríamos, no sé, con uno o con dos eventos que se parecen exactamente, que son exactamente iguales. Entonces, lo que hicimos fue corrernos un poco más. Vimos dónde estaban los dos cambios importantes, vimos un cambio importante en 81 y otro en 89, y escogimos el 81. Entonces todos los nombres que tuvieran una similitud igual o mayor a 81, los analizamos a mano a ver si se trataba de la misma persona. ¿Listos? Ok. Estos son los resultados que nosotros tuvimos a mano. Encontramos 314 desaparecidos. Estamos hablando de los que tienen más del 81%, ¿no? Comparándolo con 2018. No, comparando desapariciones 2011 con ejecuciones. ¿No? Lo primero que queremos ver es si esas personas se murieron y en qué condiciones se murieron. Tengo dos preguntas más, eso puede aclarar, no supongo. Sí, en la anterior gráfica, ajá. digamos, ¿qué porcentaje estás viendo ahí? Ahí son como el... Pues si agarramos los que tengan más del 81, nos quedamos con 314 observaciones de 14.000. Entonces es muy poquito.
O sea, digamos, menos de 78 también hay muchísimos. Claro. Claro. Ya. Samantha, ¿querías consultar? Sí, eso solo es nombre, ¿verdad? Eso solo es nombre. O sea, no es nombre filtrado, No. todo lo demás. Después hicimos el filtro a mano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque podemos decir nombre que haya pasado en Aguascalientes, Aguascalientes, pero fácil te levantaron en Aguascalientes y te mataron en Caldillo. Entonces, si eso pasó, ya lo descartaríamos. Eso toca hacerlo a mano. Y no vieron a mano como si estos nombres eran los nombres muy comunes. Sí, de hecho ahorita les voy a decir porque hay unos nombres que encontramos más de un match. Entonces hay nombres que encontramos 20 match y nos tocaba hacer eso a mano. Gracias. Seguimos. Va, entonces estos son los resultados. La línea, estas líneas son comparables en tendencias pero no en magnitud. Bueno, no se me vayan a confundir. La línea negra son los ejecutados con nombre. ¿Ok? Acuérdense que no todos los ejecutados en la base de datos de ejecutados tienen nombre. La línea negra nos muestra los ejecutados que tienen nombre. Y la línea roja son los desaparecidos que encontramos con el más del 80% de similitud. Obviamente la línea roja es más bajita que la línea negra. Bueno, es porque tiene dos medidas diferentes. Si ven los labels se dan cuenta. Bueno, entonces encontramos 314 desaparecidos que corresponden al 1.12% del total de ejecutados con información sobre nombre. 221 de ellos tenían solamente una entrada, ¿saben? Que eso era lo que estabas preguntando, y 93 tienen más de una entrada. Entonces, por el momento, y no voy a decir que no lo vamos a hacer, pero sí, por el momento nos enfocamos solamente en los 221. Se validaron manualmente aquellos registros con una entrada, entonces manualmente agarramos esos 221 y empezamos a mirar quiénes eran. 160 registros de ellos no corresponden, no corresponden ya sea porque las fechas no corresponden o porque se desapareció después de la ejecución o porque tenemos información de noticias en donde la ejecución nos dice que no fue un levantamiento o una desaparición previa. En 56 registros pudimos corroborar a ciencia cierta, más o menos ya diciendo 100%, si se trata de la identidad exactamente de la misma persona. Y en 5 registros no pudimos verificar nada porque no teníamos información o de la desaparición o de la ejecución. Por hecho, sabíamos que lo habían ejecutado con arma de fuego, pero no sabíamos mucho más. Y en las desapariciones tampoco nos daban mayor información, entonces no pudimos decir que estamos hablando exactamente de la misma persona. Bueno, entonces de estos 56 los buscamos después en la base de datos de Data Cívica. Porque estos 56 nosotros sabemos que ya se murieron y queríamos saber si estaban en la base de datos de Data Cívica y encontramos 7 personas. Esas 7 personas se las pasé a Gerardo. Y Gerardo a mano se puso a buscar en las noticias a ver si realmente la gente pensaba que esas 7 personas seguían vivas o si ya se había reportado y si ya los familiares sabían que esas 7 personas se habían muerto. ¿Okay? Por eso les digo que estas 7 personas no fue tan grave, no fueron 200 personas que encontráramos en Data Cívica. En la base de datos de Data Cívica actualizada en 2011, 2018, o sea, ¿qué pasa cuando encuentran a alguien? ¿Lo sacan de la base de datos? ¿Dice encontrado? No, ese es el problema con el registro. El Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas lo van actualizando y van metiendo más registros y van sacando registros. Y no sabemos si el hecho de que saquen registros es o porque se murieron, o porque lo encontraron, o porque los familiares levantaron, dijeron no, ya no lo busquen más, no hay información. Entonces, si quieren saber más sobre el registro, métanse a la página de internet de Data Cívica y ellos tienen como todas las críticas que tiene el registro actualmente. Bueno, hicieron una super labor mirando exactamente todos los temas del registro. ¿Y no tienen registros anteriores? No, el que nosotros tenemos es para poder anteriores. compararlo, no. Y de hecho la base de datos que nosotros tenemos que ya tenía nombres es una base de datos filtrada. Entonces obviamente pues no hay forma de volver a ¿ok? Ok, entonces primero hablemos de esas 56 personas. Entonces, todos saben que yo soy economista, entonces hablar de 56 personas, pues más o menos me dan ganas de llorar, porque me parece muy poquito. Pero después de que mi colega Javier presentó 70 casos de tortura y fue súper interesante, dije, pues esto tiene que servir para algo, entonces hablemos de 56
personas que siguen siendo personas. Digamos que son personas y ya. Pues. Ahí casi digo, ya cambio de tema, no voy a volver a ver desaparecidos, pero creo que 56 personas vale la pena seguir mirándolos, y tengo una investigación en curso que ya se me sube como a 2000 puntos, entonces creo que está bien. Este es donde encontramos ejecutadas a esas 56 personas. Pueden ver que Tamaulipas no resalta, lo cual es un poco extraño por la cantidad de desaparecidos que hay en Tamaulipas, y resalta muchísimo Sinaloa y un poco Durango. ¿Ok? Entonces, 13 personas, que es el 23% de estas 56, fueron encontradas ejecutadas en Culiacán, y 52% de estas 56 personas fueron ejecutadas en Sinaloa. ¿Ok? 7 personas fueron ejecutadas en Durango, 5 de ellas en la ciudad de Durango. Hay inconsistencias, en 3 eventos la ejecución fue antes de la desaparición, pero eso nos hace pensar que tenemos un problema con el registro. Es decir, yo estoy casi segura ahorita de haberme leído todos estos casos y otros, el principal problema está en el registro, porque cuando miramos fuentes abiertas y demás, todo coincide, las fechas coinciden, lo único que no coincide es la fecha del registro. Entonces este registro nacional de personas desaparecidas no sé qué tan viable sea como para analizarlo. La fecha del reporte de desaparición normalmente es el mismo día de la ejecución o después, lo cual nos genera un problema, porque si uno dice, si a mí se me desaparece un familiar hoy, yo voy con el que mañana registro, me parece bastante raro que justo el día que yo voy a reportarlo como desaparecido me aparezca ejecutado en la otra base de datos. Entonces lo que yo creo que pasó es que en el momento en que lo encuentran ejecutado, actualizan la base de datos del registro y dicen pongámosle el registro de desaparición en la misma fecha que se encuentra ejecutado. Entonces la fecha del registro de desaparición yo creo que no nos sirve mucho como para saber qué pasó con estas personas. Hay muy poca información en el registro, de hecho solo 8 eventos incluyen características de la desaparición, y las características son: salió de su domicilio a trabajar y no regresó, fue visto por última vez en tal colonia, salió a dejar un vehículo y no regresó, etc. Pero solamente estamos hablando de 8 eventos que tienen características, y lo que me parece raro es que normalmente dice no especificado y hay muchos eventos que lo tienen en blanco. Entonces lo que creo que pasa es que borran la información. Entonces, por ejemplo, de la persona que lo reporta como desaparecido, borran toda la información. Entonces tenemos una base de datos que no nos da mucha información, solamente sabemos que son 14.000 personas desaparecidas a 2011 y no tenemos más información con respecto a eso. Señas particulares, solo en 7 eventos se incluyen señas particulares del desaparecido, si tenía tatuajes, cicatrices, y esto puede ser interesante porque cuando los encuentran ejecutados también dicen si tenían tatuajes, cicatrices y demás, pero solamente 7 eventos de registro lo tenían. Ocupación de la persona solamente la tenemos en 17 casos, y en 4 de estos casos fueron miembros de la fuerza pública: un policía escolta, que después creemos que es un policía municipal, un servidor público federal, un soldado y otro policía municipal. ¿Ok? La hora de la desaparición, la mayoría de las desapariciones son en la noche, con 17 eventos, aquí solamente estamos mirando 35 casos. En la mañana 6 eventos y en la tarde 12 eventos. Entonces sí, se desaparecen más en la noche que en la mañana. Con respecto a las ejecuciones, 45 eventos tienen averiguación previa en el momento de la desaparición, pero solamente 25 eventos tienen averiguación previa en el momento de la ejecución. Y si hacemos el match de las averiguaciones previas, uno, no coinciden, entonces son averiguaciones previas distintas, que no se trata si tú tengas algo de información, yo no sé muy bien cómo funcionan, pero no es la misma, no están vinculadas, y solamente 20 casos tienen desaparición previa tanto en la desaparición como en la ejecución. En promedio la ejecución sucede 6 días después de la desaparición, pero en los primeros 3 días tenemos 26 casos, es decir, sí, ¿de qué se trata de la averiguación? Tenemos el número de la averiguación previa. Entonces normalmente cuando se reporta desaparecido se abre una averiguación previa y después cuando lo encuentran ejecutado se abre otra. No hay forma de vincularlas, de decir estamos hablando de la misma investigación. Es como si fueran 2 investigaciones totalmente distintas, ¿no? En promedio la ejecución sucede 6.7 días después de la desaparición, pero en la mayoría de los casos
o sucede el mismo día o el día siguiente. Es decir, los primeros 3 días hay 26 casos y en más de 30 días hay solamente un caso. ¿Ok? Esto nos puede explicar, y ahorita les voy a hablar un poco de los sesgos que puede tener este análisis, porque yo creo que aquí estamos dejando por fuera a muchísima gente que desaparece y que no han reconocido. Por ejemplo, la gente de las fosas. ¿Ok? Yo creo que eso no aparece acá porque no tienen nombres. En promedio los ejecutan a 35 kilómetros, pero casi todos es en el mismo municipio. Entonces, eso era lo primero que veíamos. Si la ejecución y la desaparición pasó en el mismo municipio, en el mismo estado, las probabilidades de que sea la misma persona son todas. Pero si encontramos casos en que desplazaban el cuerpo y lo ejecutaban en otro municipio, y en muy pocas veces lo ejecutaban en otro estado. Por ejemplo, tenemos un caso en Guanajuato, que la desaparición fue en la frontera de Guanajuato y fue encontrado en Michoacán, pero si nos ponemos a ver la distancia, era muy cerca. Bueno, casi siempre es en el mismo estado. Y modo de muerte, en la base de ejecuciones del CIDE, yo creo que más del 80% de las personas ejecutadas son ejecutadas con arma de fuego. Aquí también ejecutadas con arma de fuego es en la mayoría de los casos, pero pues también hay decapitados, encobijados, golpes y tortura y otros. Leyendo las noticias, por más de que ellos estuvieran identificados como ejecutados por arma de fuego en la base de datos de ejecuciones, nos dábamos cuenta que sí, que les daban un tiro, pero que los habían torturado antes y los encontraban maniatados, etc. Entonces el hecho de que sea arma de fuego no nos quita la probabilidad de que sí haya tortura. Estos son casos emblemáticos, pues les puse como 3 o 4 casos que encontramos que me parecieron interesantes de analizar. Esta persona fue la fundadora de la revista Contralínea, salió de la revista con una colega como a las 9:45 de la noche un día y fueron las 2 levantadas, y al día siguiente un corredor iba por un parque corriendo y se las encontró. Estaban atadas de pies y manos, amordazadas, desnudas. No nos dicen nada sobre violación y no nos dicen nada sobre violencia de género, y están cubiertos en una lona y tenían impactos de arma de fuego. Las encontraron a 17 kilómetros del lugar de desaparición en Ciudad de México. Ella no había recibido amenazas, pero declaró varias veces en contra de la gasera Grupo Z, y eso lo dicen bastante en las noticias y en las características de ejecución, por lo que considero que es información importante para su formación. Él era un ex policía, fue ejecutado en Guanajuato, fue encontrado a 3 casas de su domicilio, eso sí fue muy cerca. El modo de muerte, había huellas de tortura, atados de pies y manos, con un cable y cubierto el rostro con una cinta adhesiva industrial. A pesar de que fue reportado como desaparecido, las noticias dicen que las investigaciones descartaron que hubiera sido levantado porque él salió con un amigo que llegó por él en bicicleta y se fueron los dos, y después los encontraron a los 2 muertos. Entonces aquí tenemos una incongruencia con lo que dicen las noticias y con lo que está en la base de desapariciones, porque de todas maneras esta persona sí fue reportada como desaparecida anteriormente. Fosas en Durango. A mayo del 2011 habían encontrado más de 260 cuerpos enterrados en fosas. En la base de ejecuciones hay un evento que habla de 55 cuerpos encontrados en 3 fosas, y esta es la 4ª víctima que logran identificar como reportada desaparecida 2 meses antes. Este caso es interesante porque la desaparición fue reportada por el director jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Entonces la averiguación previa se abrió en Hidalgo, por más de que esta persona fue levantada en Durango y la fosa fue encontrada en Durango. Entonces no encontré más información al respecto, pero me parece, no sé muy bien cuál es el vínculo que tiene con Hidalgo. ¿Okay? A un policía municipal ejecutado en Torreón. La base de desaparecidos dice que era un policía escolta, pero la base de ejecuciones dice que era el director de seguridad pública municipal. Fue levantado en su domicilio por un grupo armado. La descripción de la ejecución dice que fue ejecutado a la salida, mejor dicho, si uno se lee la descripción de la ejecución, dice fue ejecutado a la salida de su domicilio por un grupo armado de 7 personas. Pero de todas maneras esta persona fue reportada como desaparecida, y cuando fue reportada dijeron llegaron varias personas con armas de fuego a su domicilio, lo golpearon y se lo llevaron. ¿Okay? Entonces ahí es como este tipo de inconsistencias que si uno se lee solamente la base de datos de ejecuciones dice esta persona no fue levantada anteriormente, pero según la otra información sí lo fue.
Hubo 8 personas que fueron levantadas en Angostura, 3 agentes municipales y 5 civiles en noviembre del 2011, y 2 días después fueron encontrados calcinados en una camioneta en Culiacán. Todas las noticias dicen, se está corroborando que la identidad de estas personas corresponde a los levantados en Angostura 2 días antes, y esta es una persona que es uno de ellos, que específicamente fue levantada en su domicilio en Angostura y encontrada en este evento. Esto es una familia que salió de Sonora para Guadalajara a visitar un tío. La última vez que lo vieron fue en una caseta de cobro cerca de Guasave, Sinaloa. Si ven el mapa, salieron desde arriba y llegaron hasta allá abajo, hasta el punto que está más abajo, y fueron encontrados 15 días después en el punto medio. ¿Ven? Entonces ellos alcanzaron a llegar hasta Guasave y después fueron encontrados en Guatampo, Sonora, 15 días después de su desaparición. Recorrieron 1.120 kilómetros desde su domicilio hasta la caseta y de vuelta, pero la desaparición, yo digo, la última vez que los vieron fueron en la caseta de Guasave y los encontraron a 262 kilómetros de ahí. Entonces esto es uno de los eventos en donde más distancia tenemos recorrido. Y no tenemos mucha información, pero dicen que en diciembre de 2009 supuestos federales levantaron a la víctima la noche anterior, o personas vestidas como federales, y lo encontraron con las manos atadas y heridas en el cuerpo el día siguiente. El cuerpo fue abandonado junto a una cruz en memoria de otra persona que ya había sido ejecutada y ya había sido encontrada en ese mismo sitio meses atrás. Esto fue a 16 kilómetros, dicen que la víctima tenía antecedentes penales del 97, pero esto pues pudiéramos pensar que se puede tratar de una desaparición forzada, aunque pues no tenemos mucha más información. ¿Listos? Entonces, ¿por qué encontramos tan poca información? Entonces puede que muchos desaparecidos que murieron no están identificados con el nombre, o puede que haya muchas fosas comunes o restos comunes en donde no tenemos esa identificación. Yo no sé si estos individuos que nunca vamos a encontrar, yo no sé si nos estamos metiendo en una investigación que realmente no vamos a saber qué es lo que pasa. ¿Cuál es el patrón de desaparición que encontramos en la base de ejecuciones? Entonces, lo que yo hice después de esto es decir, ok, si solamente podemos encontrar 56 personas que están reportadas como desaparecidas, en la base de ejecuciones muchas veces tenemos información que nos dice este individuo fue levantado 2 días antes, o un comando armado llegó a su domicilio y lo levantó. Entonces busqué palabras de levantado, desaparecido y privado de su libertad en la base de datos de ejecuciones, y ahí encontré 1.245 eventos en donde la víctima ejecutada había sido levantada con anterioridad. ¿De cuántos sabes en el total? 35. No, 30. Pero pues ya llegamos a un número un poco más alto de 56, no dice mucho. Y llegamos a un mapa en donde está lleno de puntos rojos, en donde hay personas levantadas en todo el territorio nacional. Lo cual es interesante para mí, pero vuelvo a decir, es caótico para mí. Esto es lo que tengo en curso, mejor dicho, no he podido analizar todavía quiénes son estas personas. La mayoría volvemos a Culiacán, Sinaloa, 132 personas fueron levantadas en Sinaloa. Entra Chihuahua, que no teníamos datos de Chihuahua anteriormente. No aparece Durango como uno de los principales sitios de desaparición, pero aparecen estados interesantes y no aparece todavía Tamaulipas. ¿Okay? Entonces en Tamaulipas todavía no nos están diciendo en las ejecuciones que fueron levantados anteriormente. Esto es lo que he hecho, tomé solamente el 2011 porque no tuve tiempo de hacer más, pero tendríamos que hacerlo para todos los años, porque no es solamente mirar esta información, sino que mirar que cuando dice levantado, se están refiriendo a que lo levantaron y no que levantaron el cuerpo, porque muchas veces dicen, los policías levantaron el cuerpo para llevarlo a tal parte. Tenemos que verlo. Entonces tengo que verlo mano a mano. Los 1100 que les acabo de decir los tengo que leer mano a mano para saber si sí se trata de una desaparición. Entonces solamente he mirado 2011. Casos con información acerca del nombre, volvemos al 90%. Es decir, si no tenemos nombre, creo que va a ser muy difícil saber cómo se murieron después. Con respecto a la edad, la persona ejecutada más joven tenía 13 años y este caso es horrible porque fue privado de su libertad por 3 personas que tenían 12, 17 y 29 años. Y fue encontrado ahorcado con impactos de arma de fuego. Uno lo echó por madre que tenía 13 años, uno de sus secuestradores tenía 12.
Ejecutados miembros de la fuerza pública, tengo 29 casos, la mayoría son policías municipales, 3 de la Sedena, 1 de la CEMAR. Grupos identificados en 21 casos, mejor dicho que uno puede decir sí, que sí hubo un grupo o narcomensajes al lado de los cuerpos, pero solamente en 23 de los 319 casos que tengo en el 2011. Modo de muerte sigue siendo arma de fuego el principal, pero como les digo, el hecho de que sea arma de fuego no excluye que haya tortura además, decapitado, tortura, fosa, desmembrado, etc. Averiguaciones previas solamente en 50 de los casos de 319. Y este tema me pareció interesante porque lo estuvimos hablando con Estefanía el lunes y dijo que si había alguna diferenciación de género. Y me puse a ver cuáles de los casos había mujeres involucradas y solamente hubo mujeres en 9 casos. Pero en 7 casos las mujeres fueron también víctimas de la desaparición, es decir, no es que la mujer haya sido como la víctima colateral. Solamente en 2 casos fue que las mujeres estaban oponiendo a que se llevaran al hombre y por esta posición terminaron siendo ejecutadas, ¿okay? Pero en 7 casos ellas fueron también levantadas y fueron encontradas con los hombres. En ningún caso hay solo mujeres, siempre es con mujer y hombre, ¿okay? Como les digo, esto es lo único que he visto sobre esos 1120 y tantos casos que les acabo de decir, y esto es lo que tengo que hacer de ahora en adelante. ¿Qué podemos concluir? Yo digo esto porque no podemos concluir nada todavía porque me falta mucho por hacer, pero lo que sí es que hay un porcentaje muy pequeño de personas reportadas no localizadas que son encontradas ejecutadas, aunque sea en nuestra base de datos que va del 2006 al 2011. Vale la pena saber cómo se realizó el registro de personas no localizadas y si realmente nos sirve para sacar inferencias acerca de este tema. Los patrones de desaparición y posterior ejecución son fuertes en Sinaloa y en Chihuahua, principalmente en Sinaloa. Tendríamos que ver cuáles son los grupos del crimen organizado que están en Sinaloa y ver cómo es su modus operandi para poder entender por qué hay tanto levantamiento en Sinaloa para su posterior ejecución. Y les digo, desaparecidos en Tamaulipas no los encontramos pues están en la base de ejecuciones, pero no tenemos identificados que han sido levantados anteriormente y obviamente sabemos que Tamaulipas es un foco rojo. La mayoría de la gente levantada que luego es ejecutada poco tiempo después, es decir, casi el mismo día o al día siguiente. Y hay personas ejecutadas que todavía se encuentran desaparecidas según información de Data Cívica. Lo bueno es que después de que Geras nos hizo el favor que nos hizo, creo que solamente hay una persona en que parece ser que sus familiares todavía la están buscando, y el resto de personas sí encontró reportes de prensa diciendo que los familiares ya lo identificaron, lo que quiere decir que la base de datos de Data Cívica tampoco está actualizada, ¿okay? Porque tiene gente que ya identificaron los familiares que estaban muerta antes. Entonces, ¿qué pues se puede concluir? Creo que no tenemos buenas cifras de desaparecidos y esto va a seguir siendo un fenómeno que no vamos a saber mucho acerca de lo que tenemos. Y pues nada, quiero que me digan si realmente vale la pena que le sigamos metiendo a esto o si ya nos metemos en la cabeza que nunca vamos a saber qué es lo que va a pasar o qué es lo que pasa con los desaparecidos. Muchas gracias, Laura. Muy bien. No, pero precisamente de eso se trata esta sesión, ¿no? Creo que después presentaron un panorama sumamente, sí, grave, crítico, pero también sumamente rico en datos. Y seguramente aquí con los colegas, los compañeros y con Javier vas a tener opiniones sobre por dónde irle metiendo más. Javier, muchas gracias. Adelante con tus comentarios. Gracias, Laura. Bueno, primero me parece muy interesante. Antes de, pues creo que hay que seguir discutiendo más adelante sobre el tema, pensar de qué forma se puede avanzar más en la investigación. Ahora, así, al ver la presentación, lo que se me ocurre es un poco empezar a limpiar, así como tú limpiaste las bases de datos, empezar a limpiar un poco algunas cosas de la presentación, algunos conceptos e ideas de la presentación. El primero es sobre la complejidad para definir desaparición, con desaparición forzada, con levantones, etc. Pues ese es el punto es el punto no tuyo, sino el punto de que esto ocurra así, tiene ese propósito, que sea una confusión. En el artículo de Carolina Robledo que citas, en parte su argumento es
en la Guerra Sucia era más o menos identificable saber que los desaparecidos eran víctimas de desaparición forzada porque era un acto perpetrado por el Estado. Pero en el contexto de la guerra contra las drogas hay una indefinición entre quién es la persona que realiza el acto. Pero esto no es casual, quiero decir. Es decir, así es porque así está un poco pensado para que así sea esta indefinición. Entonces, va a ser muy complicado, pero al menos conceptualmente creo que se debería hacer un esfuerzo por una razón. Bueno, en principio, como sabes, desaparición forzada es la que perpetra un agente del Estado. En las definiciones de México, que son muy pobres, es el agente directamente del Estado, pero de acuerdo al derecho internacional también supone que son acciones en las que el Estado tuvo algún tipo de intervención, aunque sea indirecta, o autorización. Entonces es una definición un poco más amplia. Lo que habría que decir en este caso, porque va a ser muy difícil en definición, bueno, obviamente ya es parte del problema que estás estudiando, sino estoy pensando en las víctimas, es decir, o en los familiares de las víctimas. O sea, yo entiendo que lo que hacemos es investigación académica, pero también apelo a nuestra capacidad para pensar como seres humanos y pensar en que nuestras investigaciones tienen efectos en la vida de otras personas, en este caso de las personas que son familiares de desaparecidos. Las personas que trabajan en organizaciones de desaparecidos llevan 12 años tratando de incluir una definición más o menos adecuada sobre desapariciones en la legislación mexicana sin éxito. Entonces, lo que quiero decir es que va a ser muy complicado que tú puedas llegar a la definición y a partir de ella hacer esto, pero al menos creo que se puede problematizar en lo que vas a escribir después en esta dificultad. Voy a poner un ejemplo, que es el ejemplo extremo. Bueno, el ejemplo normal es, las personas dicen, mi familiar desapareció y hay algún indicio de que el Estado intervino, entonces por lo tanto quizá es desaparición forzada. Entonces la respuesta del Estado clásica es, no hay pruebas suficientes, entonces no se puede. Y en esta complicidad están incluidas las comisiones estatales de derechos humanos, por ejemplo. Recuerdo a Michael Chamberlain, que es activista, creo que en Coahuila o no recuerdo dónde es, que cuando iba a la Cancillería les decía que tenemos todos estos casos de desaparecidos, así nada más desaparecidos, hay que hacer algo, simplemente porque el Estado tiene responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, más allá de que el Estado intervino de manera directa en la perpetración del acto. Y la respuesta de la Cancillería era, si tú te fijas en las estadísticas de Estados Unidos, hay creo que 80,000 personas desaparecidas en el año en Estados Unidos. 80,000, pues no te quejes, porque en México son 30,000 en todo el periodo de la guerra. Obviamente son casos absolutamente diferentes. Bueno, y el caso extremo es en la que la definición clásica es desaparición forzada, la que perpetra el Estado, pero hay víctimas que dicen todas las desapariciones son forzadas, porque la persona no se fue de manera voluntaria, aunque haya sido solamente miembro del crimen organizado que perpetró el acto. Entonces es un caso extremo de subvertir la definición del derecho internacional. Bueno, entonces nada más decir esto como problematizar la conceptualización, etc. Ahora, incluso en el derecho internacional es un problema la definición. O sea, ¿en de qué momento empieza la desaparición forzada? Si te detengo de manera incomunicada durante 3 días, ¿es desaparición o no es desaparición? Y luego te ejecutaron a los 3 días, ¿cuenta como desaparición o solamente cuenta como detención incomunicado y después ejecución? Es decir, ni siquiera en el derecho internacional de derechos humanos, que es lo más avanzado que puede haber sobre la materia, hay una claridad al respecto. Entonces te estás metiendo en el tema más complejo que hay en el tema de graves violaciones de derechos humanos. Y lo mismo tiene que ver con la cadena de responsabilidades.
Ya vamos a tomar el ejemplo clásico de la desaparición, donde solamente el Estado participó, y entonces la cadena de, o sea, no es como en la tortura, un señor lo torturó, un señor lo ejecutó. Aquí es un señor lo detuvo, un señor lo transportó, un señor lo torturó, un señor lo llevó a prisión, un señor lo cambió de lugar, otro señor lo ejecutó, otro señor lo llevó a una cosa común. Son 7 personas y muchas de ellas ni siquiera se conocen ni saben de su participación entre sí, y ahí ya es muy difícil establecer una relación, una responsabilidad. En el caso de la guerra del Banco es todavía más difícil, porque el que lo secuestró fue un agente de la policía estatal a los migrantes, por ejemplo, en los autobuses, que después lo vendió a los Zetas. Entonces, además aquí la cadena es todavía más complicada. Bueno. Luego, solamente un comentario sobre lo de las masacres, eso es al margen, sobre que si 3 personas... A ver, si esa es la definición estándar, hay que usar esa definición por una razón. O sea, no podemos decir, no, México es especial, y entonces como aquí hay un montón de casos, más de 3, pues entonces serían un montón de masacres. Pues sí, ese es el punto, que en este país es un país de masacres. Entonces es como visibilizar en lugar de invisibilizar el problema. Bueno, otra cosa que se necesitaría decir con mucha cuidado, otra vez estoy pensando en las víctimas y en lo que vas a decir después en investigaciones. Tu propósito es entender qué pasa con esta gente, o sea, dónde están los desaparecidos. Partir del supuesto de que están muertos es terrible. O sea, no quiero decir que sea incorrecto, es terrible. Es decir, lo hace Pepe Merino también, está bien, o sea, es metodológicamente puede ser correcto, es una aportación al conocimiento, pero no saber si están muertos. Pero hay que explicarlo de una manera que no sea ofensivo para, sobre todo si lo vas a publicar pensando en una audiencia más amplia, que no sea necesariamente académica, se tiene que hablar de eso con mucho cuidado porque, por ejemplo, ayer Claudio Lomnitz, en un artículo que publicó en La Jornada, empieza su primer párrafo, o sea, los normalistas de Ayotzinapa, ya por favor, denos por muertos. ¿Con qué autoridad Claudio Lomnitz desde Nueva York nos dice, ya denos por muertos? Ya supérenlo. Perdón, no. Entonces, mira, tú y yo estuvimos en una reunión hace 2 años en el DF, en el de INASUM, para discutir el tema de atrocidades similares. Si recuerdas, había una mujer de Querétaro que iba con el abogado de la organización. El abogado de la organización, no recuerdo, ni siquiera tenía, sus lentes estaban rotos. O sea, lo recuerdo como una escena terrible. Sus lentes, o sea, por falta de recursos, es voluntad para encontrarlos. No tenían ni siquiera sus lentes estaban rotos, llegaron ahí como pudieron. Y la mujer llevó toda la sesión y argumentaba que muy posiblemente su hermano se encontraba, después de 3 años desaparecido, en un campo de trabajo forzado del crimen organizado. O sea, su esperanza de que su familiar esté vivo va a seguir siempre. Entonces, suponer de entrada que están muertos te pone una, o sea, ¿con qué auto? O sea, lo que quiero decir es, metodológicamente está bien, puedes dar una gran aportación y decir que creen, ustedes que creen que están desaparecidos, ya tengo evidencia de que están muertos y quizás eso les va a dar paz. Pero hay que decirlo de alguna manera, problematizarlo de alguna manera que no sea ofensivo para estos grandes movimientos que creen hasta el día de hoy que sus familiares pueden estar con vida. Y eso además estaría de acuerdo con lo que dice el derecho internacional. O sea, el derecho internacional no sugiere que en estas definiciones se considere que los desaparecidos estén muertos. O sea, lo más que llegan las definiciones es amenaza a la vida, pero no se supone que bueno. Hay una parte en la que utilizan una solicitud de información que supongo que ustedes hicieron a la CNDH sobre el número de quejas de desaparición forzada. Ese dato lo tomaría con mucho cuidado por una razón. La CNDH se crea al final o en la mitad de la época de Salinas, cuando en México
de los graves abusos que había en ese país de paz, donde los graves abusos que había era tortura. Entonces, en los informes anuales de la CNDH desde los 90 se publica una tabla con quejas de tortura. Cada año, en los informes anuales de tortura, hubo tantas quejas de tortura. Como en ese país de paz, como en el autoritarismo, en ese no había desapariciones, o al menos no había estas cantidades de desapariciones, no existía el fenómeno como existe hoy. En los informes anuales de la CNDH no viene una tabla diciendo hay tantas quejas de desaparecidos, como si la hay de tortura. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo estaba haciendo la investigación de tortura, analicé los informes anuales de la CNDH y hice, pues en tal año hubo tantas quejas, en tal año hubo tantas quejas, en tal año hubo tantas quejas, y luego metí una solicitud de información a la CNDH pidiendo exactamente la misma información que ellos publican cada año sobre tortura. Me dieron una tabla absolutamente diferente de quejas. Entonces, por eso tomaría con mucho cuidado esa información, además de que las quejas que la CNDH reporta son solamente las quejas que ellos ya pulieron y cepillaron y rasuraron, y etc. Ese es un detalle adicional. Te preguntabas por qué había casos en los que había ejecución, desaparición después de la ejecución, porque había como información. Eso podría tener algún sentido porque puede ser que en una base se registró a la persona como ejecutada, ¿no? Pero puede ser que la persona, justamente en esta esperanza de encontrar al familiar con vida, hace el reporte de desaparición no necesariamente de manera inmediata, sino se hace a lo mejor una semana después porque no andaba muerta, andaba de parranda, como dice la canción, ¿no? O sea, quizá algo pasó. Entonces, si a lo mejor pasa otra cosa que ocurre, que es muy frecuente, vas y metes una queja o quieres hacer una queja sobre desaparición y te dicen, no señora, aquí tiene que esperarse por lo menos, seguramente se fue con el novio, tiene que esperarse por lo menos 3 días, y si ya en 3 días no apareció, entonces venga. Entonces, en cambio, cuando hay la certeza, o sea, otra vez, ese es el problema de las desapariciones. Cuando tienes un ejecutado, ahí está el ejecutado. El desaparecido no está ni vivo ni muerto, no está. Entonces, esta persona puede llegar y decirle al Ministerio Público, venga en una semana, y si ya no aparece, entonces meta la queja. Y de ahí puede explicarse parte del retraso. Y también puede explicar en parte o de la confusión de estas bases de datos en donde de pronto aparecen. Yo entiendo, o sea, no están, estas bases son muy artesanales. Hay un libro que reseñó Paola para mi clase, en el de el Holocausto, ¿no? O sea, Pamela, perdón, que sobre el Holocausto. Y entonces, el Holocausto, cuando ya hablamos del Holocausto, nos hace sentido hablar del Holocausto y entendemos hornos crematorios, cámaras de gas, pero el fenómeno de desaparecidos no. Y te voy a contar una historia personal. Cuando yo regresé del doctorado en 2012, me pidieron que eran campañas electorales, y me pidieron de Animal Político que hiciera un articulito sobre violaciones de derechos humanos en el contexto electoral. Entonces me entrevisté con una colega mía que tiene 20 años de experiencia en el tema de derechos humanos, ex esposa de Mario Patrón, Ana Paula Hernández. Mario Patrón, que es el laboral de PRODEAC, entonces, gente que ha estado metida ahí 20 años. Y le dije, ¿cuál es el problema más grave? Porque tengo que escribir un artículo. Yo acabo de regresar del doctorado y no estuve en todo el sexenio de Calderón en México. Me dice desapariciones. ¿Qué? ¿Cómo que desapariciones? Sí, desapariciones. Y entonces le dije, perdón, pero eso era como del régimen autoritario, ¿cómo que desapariciones? La guerra sucia. Me dice, sí, estamos empezando a financiar organizaciones de mamás o señoras cuyo hijo de pronto en Coahuila salió al Oxxo y no regresó. Y no entiendo, estoy hablando de 2012, y me dice, no entendemos por qué esto está ocurriendo. Y empezaban a financiar estas organizaciones.
Lo que quiero decir es un tema que todavía estamos tratando de entender y estas bases de datos reflejan esta novedad y quizá por eso de pronto sacan y meten gente, porque desapareció, pero después lo encontraron 3 meses, muerto, ejecutado, lo sacas. En parte, o sea, hay que explicar lo que es la dificultad que tú tienes para armar esta investigación. Me llamó la atención que sigan ocurriendo la mayoría de los casos en la noche. Digo, me llamó la atención por la ironía que la práctica de la desaparición forzada empieza justamente en el nazismo y el nombre en alemán, que no lo sé, pero era algo que ocurría en la noche. O sea, era extraer a las personas en la nocturnidad, noche, era que noche de no sé qué mierda se llamaba la estrategia. Entonces, me hace recordar como esa estrategia, me sigue llamando la atención que hay de manera comparativa, si quieres, tantos elementos de fuerzas de seguridad, que esto implica obviamente que otra vez la guerra de narcos no es nada más narcos que se matan entre sí, sino fuerzas de seguridad que se matan entre sí o se desaparecen entre sí. La idea de por qué hay un levantado en Hidalgo, una denuncia en Hidalgo, pero levantado y ejecutado en Durango, tiene que ver con el hecho de varias cosas. Voy a poner 2 ejemplos que quizá puedan ayudar a explicar. Una cosa es que la persona, por cualquier razón, estaba en Durango, ¿no? Por cualquier razón, y entonces ahí fue ejecutada, y hay un registro, y además hay un registro, iba con un grupo de personas, y estas personas lo registran como levantado, desaparecido, o lo que sea. Pero puede ser posible que la queja realmente la meten los familiares porque la persona era de Hidalgo. Es decir, es un país, es decir, ¿cuántas veces has ido tú a Durango? Entonces, bueno, entonces esta cosa, esta movilidad del país, y así es. O casos en los que la persona es secuestrada, yo entiendo que encontraste casos donde la distancia es solamente 35 kilómetros, pero es parte de la estrategia. Si te secuestro en Zacatecas y te llevo a Aguascalientes, ¿por qué tu familia tendría que pensar que estás en Aguascalientes? O sea, ellos seguramente van a meter la queja en Zacatecas donde eres. Hubo otra razón, tiene que ver con los desaparecidos, que se me ocurre ahora por el momento, los técnicos. Hay, de acuerdo a los familiares de las víctimas, muchos de los desaparecidos son personas que tenían cierto conocimiento técnico, o sea, ingenieros en sistemas, etc. Entonces, eso no sé si encontraste algo más, pero algunos de los familiares de desaparecidos estas empresas que están contratando a estos ingenieros, que se los llevan a Durango, que se los llevan a Sonora, que se los llevan a Tamaulipas, sabían que esto estaba pasando y sabían que los estaban desapareciendo y aún así los seguían contratando. Como las de autobuses, ¿no? Exacto, o como los de los autobuses. Entonces, puede ser el caso de este Hidalgo Durango, alguien que es un ingeniero técnico que estaba de paso para su trabajo o el trabajo en Durango. Porque muchos de los desaparecidos tenían esta característica, hombres jóvenes y muchos de los técnicos, bueno, no muchos, no sé, pero con características de que eran ingenieros en informática, ingenieros en algo. El caso de antecedentes penales no lo mencionaría como caso paradigmático, al menos no el hecho de que tenían antecedentes penales, porque criminaliza al desaparecido. Y finalmente esto es ya con esto voy a terminar, es una reflexión normativa sobre investigación. O sea, creo que no, o sea, al revés, creo que no tenemos de dar por vencido la investigación. O sea, mi profe Stanley Gordon decía que justamente en casos así, en momentos así, es cuando más se necesita personas como tú que hagan este tipo de cosas. Entonces, por esa razón no me daría por vencido, al contrario, y pensar además en, nada más esto es como al margen, en las indefiniciones entre desaparecidos y levantado y tal, como una estrategia. El problema de las desapariciones aquí es, casi siempre, tiene que ver con el estigma, ¿no? En algo estaban metidos, se fueron con una novia, Entonces, en muchos de estos casos también pensar que o sea, son casos que están pensados para no existir. Lo que tú estás haciendo es hacer que exista de alguna manera, estás creando algo, por eso es tan importante.
citaría a Hannah Arendt y decir el principio de natality, esto tu voluntad para crear algo que está pensado para que justamente desaparezca. Y el problema que tienen en este caso los familiares de las víctimas, porque pues sus familiares no existen y además son malos. Si es que existen, son malos porque no estarían metidos, ¿no? Y entonces, igual, usar la palabra levantón supone eso, pues que es levantón, mencionar. Y entonces estos familiares tienen que aceptar la culpa para ser siempre reconocidos. Es muy complejo. O sea, no se hace una investigación por el simple hecho de que una persona, un ser humano desaparece. O sea, tienen que echarse la culpa y aceptar el estigma y aceptar la cosa de, bueno, pues sí, a lo mejor era, y después para que su caso ya sea investigado como humano que desapareció. Y ya después el siguiente paso de esta gente es decir, bueno, nada, era un buen muchacho, o sea, no necesitas nada. Pero bueno, nada más. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Laura, si quieres, pues yo te invito a que tienes alguna reflexión nada más para... No tengo, todo es súper bienvenido. Muchas gracias, creo que no tengo comentarios. Vamos a abrir una sesión de preguntas. ¿Y Catalina? ¿Quién más? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Sí? Samantha. Catalina. Yo te quería preguntar sobre, decías como que es muy difícil saber cuándo es desaparición forzada, pero no me quedó claro si hablabas de, en los datos que ustedes tienen, no es muy difícil saber. No tenemos información ya. Pero ahí, a ver, le está echando ahorita un ojo a la Ley Nacional de Desaparición y Desaparición Forzada de Personas. Y yo no sé si hay criterios de la Corte en el cual se establezca cómo tienen que hacerse las investigaciones, pero, a ver, dado la gravedad de la desaparición forzada, yo presumiría inicialmente que si los familiares dicen, pues venía gente con uniforme y parecían policías, lo que tiene que hacer la autoridad es inicialmente asumir que sí fue una desaparición forzada. Y porque creo que ahí también falta como simplemente distinguir estas tres categorías, ¿no? Una es lo que las autoridades normalmente dicen que sucede, que es una persona no localizada, es simplemente se fue con el novio, fue para Estados Unidos, lo que sea. Y luego están las dos formas de desaparición, que son particulares o la desaparición forzada. Y ahí creo que hay una cuestión sobre cómo deben integrarse las investigaciones y qué presupuestos debe de tener la autoridad cuando hay una denuncia por desaparición. De las conclusiones que diste al final, yo tengo distintas preguntas. Uno, más bien es un tema que lo ligo con investigaciones anteriores que has hecho sobre si donde hay más operativos federales aumenta el número de desapariciones o reportes de desapariciones, y eso me parece importante justo por el tema de la desaparición forzada. O sea, si lo que tienes es de pronto hay operativos federales y empieza a haber o elevarse el número de denuncias por desapariciones, creo que hay un indicio que te puede estar como señalando sobre qué es lo que está pasando y por qué suceden en ciertos lugares y no en otros. El otro que no veo que mencionas, pero que quizás viene en los datos, es el tema de los migrantes. O sea, muchos de los desaparecidos son migrantes que están cruzando por el país y que lo que sabemos por reportes periodísticos es que normalmente los secuestran y hacen que paguen dinero, que hagan trabajos forzados, que hagan y algunos los liberan y a otros los ejecutan. Y quería saber si hay algo, algún indicio sobre migrantes, porque no vi eso. En lo que presentaste. El otro es si hay algún tipo de información sobre si las desapariciones se dan por una sola persona, por grupos de personas, porque eso también creo que indica ya sea desaparición forzada o presencia de grupos de delincuencia organizada. Y luego nada más dos comentarios. Uno es esto que hablaba sobre las averiguaciones previas. Yo lo que creo es que también hay un desmadre con el tema de las competencias, si son locales o federales, porque la federación puede atraer los casos e iniciar investigaciones cuando se trata, por ejemplo, de desaparición forzadas o hay unos supuestos ahí que establece la ley, pero en principio tiene que ser
los estados, y normalmente lo que sabemos que pasa a niveles de fiscalía es que se patean de un lado a otro porque nadie quiere iniciar las investigaciones porque les cuenta de forma negativa en sus registros, o porque pues, saben lo que implica en términos de las obligaciones para iniciar búsquedas. Y entonces creo que eso quizás, o sea, y además este problema que mencionas, que no hay un match entre los tipos de investigaciones y las averiguaciones previas. O sea, literal, a veces en las agencias del Ministerio Público, en un mismo turno, el que está allá y el que está acá no se comunican y no saben que pueden estar iniciando averiguaciones previas que son sobre los mismos hechos. Entonces, bueno, ahí creo que es un problema más amplio sobre lo que sucede a nivel de procuradurías o de fiscalías. Y el último de los masacres, yo coincido con Javier que no habría que utilizar una categoría distinta y que al revés, lo que te permite saber es la gravedad de lo que está pasando en México. Y ahí creo que sería importante también tratar de entender qué es lo que señalan estos eventos de masacres, ¿no? Hay un chorro de literatura que lo que analizan es cuándo, dónde y por qué suceden este tipo de eventos, y de eso retomar lo que ha sucedido en la experiencia internacional para saber o tratar de explicar un poco mejor qué es lo que está pasando en México. Y ya. Gracias, Catalina. Samantha, Sí, de una vez, ¿no? Nada bueno, más. felicidades por la investigación, porque se ve que es una investigación súper laboriosa. Y yo creo que hay mucha información súper riquísima, y una de ellas es que justamente uno de los desafíos de la base de datos es que la calidad de la información depende mucho pues, del registro del policía, forense, etcétera, de quien está levantando esa información. Y a lo mejor es algo que puedes explorar, ¿no? O sea, por ejemplo, decía, en Tamaulipas no me es posible hacer el matching entre las dos bases de datos. A lo mejor, no sé, es un estado donde es tan común que no sería conveniente tener un registro de calidad de la información, o a lo mejor es un estado donde la masacre es tan común que el registro pues ya es muy básico. Entonces, no sé si es algo que se pueda explorar. Y luego otra cosa que me parece muy interesante son las inconsistencias que encuentras entre las versiones. Y no sé si esto a lo mejor sería por una posible evidencia de desaparición forzada. Si la inconsistencia que está en el registro de las ejecuciones o de los eventos favorece la idea de que no fue una desaparición forzada, pues a lo mejor al contrario, ¿no? Te está diciendo que ellos están modificando los hechos. Y por último, cuando das las estadísticas de tiempos y días y distancias, más que ejecutados, a lo mejor yo hablaría de cuerpos encontrados. Y si esto es así, pues, por ejemplo, me parece más grave cuando tienes eventos en los cuales encuentras el cuerpo el mismo día que están levantando la denuncia. Y no sé si a lo mejor sería, el caso es al revés, que saben que han levantado la denuncia, que están buscando, y entonces de repente se encuentra el cuerpo. No sé, ya tenían a lo mejor la Que policía la de fecha información. modificada sea del cuerpo y no de la denuncia. Exacto. O sea, de repente el día en el que tienes la información de que hay un desaparecido, ¿no? La policía lo encuentra enterrado en algún lado. O lo matan. Bueno, sí. Ya lo habían identificado, no lo habían reportado. Pero esto, sí. Gracias, Samantha. Bueno, vamos a darte la introducción para contestar. Sí, rápidamente, con respecto a las conclusiones que mencionas, de por qué no lo mencioné, este tema de donde si hay más operativos aumenta el número de desapariciones es lo que Pamela va a hacer en su tesina que está dirigiendo Edgar, y yo la estoy ayudando con la parte cuántica. Entonces, eso es lo que ella está mirando ya con números y tratar de ver si encuentra algo interesante, y van a hacer ustedes trabajo de campo en Ciudad de México, ¿cierto? No se van a ir a Tamaulipas. Se van a ir a Tamaulipas. No, entrevistas, no sé. Ok, para entender más cómo está este vínculo. El tema de migrantes es complicado, y es porque muchas veces no tenemos información si son migrantes o no. Está peor, no hay. Sí, y fuera de eso, si son migrantes, lo más seguro es que no entren en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Es decir, el familiar que vive en Centroamérica no va a venir a México
a poner la denuncia de que su Creo que sí hay. No, desapareció. según yo Sí hay, hay pero reportes. es una, o sea, el reporte es marginal porque Ya. no hay nadie que ponga, que no existe. O sea, porque no hay Exacto. nadie que ponga la denuncia. Y lo otro es que yo no tengo, por ejemplo, el sitio de nacimiento de la persona desaparecida en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, entonces no pudiera identificar quiénes son migrantes y quiénes no, a no ser que en las características de los hechos, que es pésima, nos diga algo acerca de migración. El tema de migrantes sigue siendo un tabú para explorar con la base de datos de ejecuciones porque hay muy poquita información de migrantes. Puede que sí sean, pero no reportan que son. Entonces no sabríamos si son o no. Y el último sí, mejor dicho, sí sabemos cuando fueron levantados, previamente sí dice si fueron levantados por un grupo de personas, por un comando armado o por una persona. La base de datos de ejecución, lo bueno es que las características sí son muy ricas en describir qué es lo que pasó con los hechos y ahí sí se puede saber un poco. La de desapariciones no. Las desapariciones normalmente el que reporta la desaparición no tiene ni idea de qué pasó. Dice salió y no volvió, salió a trabajar y no sabemos qué pasó, y etc. No sé si con las averiguaciones previas, todas las averiguaciones previas de la base de datos de desapariciones son a nivel estatal. De hecho es la ¿cómo se llama? PJE, es Procuraduría Jurídica Estatal. Es que depende de cada estado. PJE Hidalgo, PJE Durango, PJ, siempre son ellos los que inician la investigación, entonces me imagino que la averiguación previa es estatal, pero no estoy segura si todas las averiguaciones previas de la base de ejecuciones son estatales o federales. Y ahí sería interesante mirar, seguramente se puede ver con el número, uno puede saber si son estatales o federales, no sé, eso sí se pudiera saber. Y sí, lo de las masacres es algo que tengo pendiente. Yo había mencionado 10 porque eso es un tema que mencionó Vice cuando miró la base de datos, dijo masacres de más de 10 personas, pero después encontramos que era de más de 3, exacto. Entonces creo que el de 10 no aplica y sí tendríamos, pero ahí obviamente son un resto, son con más de 2.000 o 3.000 eventos en donde se mueren más de 10 personas en México, pero pues hay que encontrar la forma de hacerlo. Y Sam, sí, son hipótesis que podemos explorar de las inconsistencias o de lo que pasa en Tamaulipas. Lo que sería interesante es meterse en Tamaulipas y ver a ver cuántos desaparecidos hay en Tamaulipas, cuántos ejecutados hay y mirar un poco qué información tenemos, a ver si se puede hacer un vínculo o explicar por qué no podemos encontrar Tamaulipas en estos datos. Y sí hablo de ejecuciones porque así se llama la base, pero pues sí es verdad que igual que uno habla de presuntos delincuentes porque así es el estado que se llama, pero... Bueno, voy a dejar el espacio para una pregunta más y un comentario. El comentario ya se lo vamos a asignar a Javier. No, nada más era así, no habías pensado en mezclar con base de datos de secuestro, por una razón, o sea, si hay algo que pueda salir, Pero porque, no tengo secuestros. pero en la base que hay, no hay, o sea, porque muchas de las personas cuando reportan el secuestro, no, o sea, saben que la persona la levantaron o la trataron, lo que sea, y en realidad el secuestro no fue secuestro, sino fue una detención ilegal, o fue un funcionario estatal pero vestido de civil. Ese ejercicio lo hacen mal los de OSS en el informe de las sociedades innumerables. Okay. O sea, nada más tratan de comparar a ellos el nivel de subregistro que pueda haber de esas tradiciones si se contrasta con una base de datos de secuestro. Okay. No, pero o sea, no con nombres, no. Número de secuestros por entidad. Pues esos son las averiguaciones, las carpetas de investigación de secuestros en el secretariado. No, pues no está Bueno, queda como idea. ¿Alguien más tiene una pregunta, comentario? ¿No? Pues sin más, pues cerramos esta sesión. Muchísimas gracias, Laura. Por